Buenas tardes, nosotros somos el, somos el equipo que vamos a presentar una demostración experimental acerca del torque físicamente. Nosotros somos los presentadores, yo soy Omar Cortés Arauz y mi compañero Juan Manuel Cid Porras. Este, Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción en donde vamos a definir rápidamente lo que es el torque. Después vamos a conceptualizarlo y cómo el torque se define como un producto. Después vamos a ver una descomposición de fuerzas de esta misma a través de geometría analítica, siguiendo de conceptos básicos como tangentes y radianes, cosa que ya se sabe a través de la misma geometría. Continuaremos con algunos ejemplos de su aplicación y finalmente nuestra demostración experimental. Nuestro primer objetivo es tener una mejor interpretación sobre lo que es el torque, ayudándonos con un experimento que vamos a realizar al final de esta presentación. Con eso podemos medir y comprobar toda la teoría que vamos a presentar a continuación. Bueno, ¿qué es el torque? Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. Ahora bien, la propiedad de la fuerza aplicada para hacer girar el cuerpo se mide con la magnitud física que llamamos torque. Entonces, tenemos por conclusión que se le llama torque a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. Ahora ya con lo anterior presente sobre lo que vimos el torque, ahora vamos a ver el torque como si fuera un vector, donde podemos ver que para hacer girar la fuerza necesaria para poder hacer girar depende mucho del radio con la que del radio de la palanca. Entonces podemos, del radio y de la fuerza que estemos aplicando sobre el punto, bueno, sobre el punto de esa palanca. Entonces podemos decir que el torque, o bueno, la suma de los torques es igual a la fuerza aplicada por la distancia de la palanca. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, el torque se definió como un producto entre la fuerza y la distancia, pero no se puede tomar en sí la fuerza, sino sus componentes. Aquí, en esta diapositiva, tenemos una fuerza en un plano XY separada por un ángulo θ. Entonces, por geometría sabemos que para obtener su componente en X se realiza la fuerza por el coseno del ángulo y para obtener su componente en Y la fuerza por el seno del ángulo. En el otro dibujo tenemos un esquema de lo que podría ser un sistema a punto de empezar a rotar. Tenemos con el símbolo de la torca, donde es el eje de rotación, la flecha color verde, que es el radio, que es el punto, que es la distancia entre el eje de rotación y la aplicación de la fuerza, y la flecha de color morado es la fuerza. Podemos ver que que en la componente en X sería F paralela a R, y la componente en Y es F perpendicular a R. Pero no podemos tomar F paralela porque toda la fuerza que se aplica paralela al radio se anula y ya no hace que tenga un movimiento el sistema. Entonces por eso se toma como F seno del ángulo. Y finalmente nos queda que la torca es igual a la fuerza por el seno del ángulo, todo eso multiplicado por la distancia. Una vez ya habiendo visto los componentes de las fuerzas, vamos a verlo como componentes tangenciales y radiales. Y consideramos las fuerzas que no tienen componentes paralelos al eje de rotación. Y de esta manera los denominamos componentes radiales a la fuerza que apuntan a lo largo del radio. Y el componente tangencial a la fuerza tiene que ser perpendicular al radio. Así podemos ver que el torque es igual a la fuerza por el seno del ángulo donde está siendo aplicada la fuerza por la distancia. Lugares de apoyo de la fuerza. No solo es importante qué cantidad de fuerza se aplica en el cuerpo, sino también en qué dirección y distancia se aplica. Si se aplica una fuerza más cercana al eje de rotación o a algún ángulo distinto a 90 grados con respecto al plano del cuerpo, se debe usar más fuerza para moverlo que si se aplica la fuerza en el extremo contrario del cuerpo. Tenemos una imagen que muestra un sistema
en el cual en el extremo izquierdo se encuentra el eje de rotación. Ambas fuerzas van a provocar el mismo movimiento. Sin embargo, la fuerza que está identificada con la flecha roja está a un radio más corto que la fuerza de color azul. Entonces sabemos que para obtener el mismo movimiento se va a necesitar una fuerza mayor. De esta manera vemos que la fuerza de color azul va a ser más pequeña porque el radio de distancia entre el eje de rotación y su aplicación es más grande, ya que si varía el ángulo en el que se va a aplicar, se va a tener que aplicar aún más fuerza. Bueno, como ejercicio experimental tenemos aquí una tuerca con una llave en donde vamos a probar lo que es el torque. La llave tiene una distancia, mide, bueno, 8 pulgadas, que más o menos son unos .203 metros. Y lo primero que vamos a hacer es, ver que como si en el momento que nosotros ejerzamos una fuerza que es paralela al torque, entonces no va a haber fuerza y por lo tanto no va a haber torque. Y en el caso contrario de que, por ejemplo, si tuviéramos la llave y hubiera un peso sobre ella este que actuara en que actuara perpendicularmente a la llave, por ejemplo, ahora tenemos una pelota con un peso de unos 200 gramos, que viene siendo punto dos kilogramos. La pelota ejercería una fuerza perpendicular a la distancia, donde sería una fuerza hacia abajo por la gravedad, donde su peso sería de unos 1.47 newtons. Recuerden que la aceleración de gravedad es de aproximadamente 9.81. Entonces, como sabemos que el torque está definido por la fuerza, por el seno del ángulo, por la distancia, el torque vendría siendo en este momento, que es 1.47 newtons por el seno del ángulo, que es 90 porque está actuando perpendicular, que viene siendo 1, por la distancia, que es .203. Y haciendo que nuestro torque que está ejerciendo la pelota sobre la llave, y bueno, sobre la tuerca más bien, es de .298 newtons por metro. Y así podemos ver cómo se está ejerciendo el torque a través del peso de esta pelota. Y algo que nos podemos dar cuenta fácilmente es que entre más largo sea si estuviéramos esta pelota más cerca de la llave, el torque sería mucho menos. Y entre más largo, evidentemente, pues es más. Pues bueno, esto ha sido todo. Enseguida pasamos a conclusiones. Y bueno, como conclusión, tenemos que este concepto físico es muy utilizado en la vida cotidiana de las personas, ya que el torque es muy útil y sus aplicaciones son muy variadas. Pero, sin embargo, no toda la gente conoce las implicaciones que este concepto tiene. Y por lo tanto, no saben aprovecharlo al máximo. Así que nuestra finalidad de esto es que puedan entenderlo mejor a través de haber visto la teoría y haberlo visto con un experimento físicamente y sea más fácil de comprender. Entonces, creemos que esto es una manera más fácil de entender las cosas.